Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0,5 y 5 micrones de longitud, y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas, cocos, barras, bacilos, sacacorchos, vibrios, y hélices, espirilos. Las bacterias son células procariotas, por lo que, a diferencia de las células eucariotas, de animales, plantas, hongos, etc., no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular y esta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología. Aunque el término bacteria incluía tradicionalmente a todos los procariotas, actualmente la taxonomía y la nomenclatura científica los divide en dos grupos. Estos dominios evolutivos se denominan bacteria y archaea, arqueas. La división se justifica en las grandes diferencias que presentan ambos grupos a nivel bioquímico y genético. La presencia frecuente de pared de peptidoglicano junto con su composición en lípidos de membrana son la principal diferencia que presentan frente a las arqueas. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos. Crecen hasta en los más extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos, 6 en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas en un mililitro de agua dulce. En total, se calcula que hay aproximadamente 5.150 bacterias en el mundo. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de estas. Como ejemplo cabe citar la fijación del nitrógeno atmosférico. Sin embargo, solamente la mitad de los filos conocidos de bacterias tienen especies que se pueden cultivar en el laboratorio, por lo que una gran parte, se supone que cerca del 90%, de las especies de bacterias existentes todavía no ha sido descrita. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto protector del sistema inmunológico hace que la gran mayoría de estas bacterias sea inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo cólera, difteria, escarlatina, lepra, sífilis, tifus, etc. Las enfermedades bacterianas mortales más comunes son las infecciones respiratorias, con una mortalidad solo para la tuberculosis de cerca de 2 millones de personas al año. En todo el mundo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones bacterianas. Los antibióticos son efectivos contra las bacterias ya que inhiben la formación de la pared celular o detienen otros procesos de su ciclo de vida. También se usan extensamente en la agricultura y la ganadería en ausencia de enfermedad, lo que ocasiona que se esté generalizando la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En la industria, las bacterias son importantes en procesos tales como el tratamiento de aguas residuales, en la producción de mantequilla, queso, vinagre, yogur, etc., y en la fabricación de medicamentos y de otros productos químicos. Los seres vivos se dividen actualmente en 3 dominios: bacterias, bacteria, arqueas, archaea, y eucariotas, eucarya. En los dominios archaea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, esto es, aquellos cuyas células no tienen un núcleo celular diferenciado, mientras que en el dominio eucarya se incluyen las formas de vida más conocidas y complejas, protistas, animales, hongos y plantas. El término bacteria se aplicó tradicionalmente a todos los microorganismos procariotas. Sin embargo, la filogenia molecular ha podido demostrar que los microorganismos procariotas se dividen en 2 dominios, originalmente denominados eubacteria y archaebacteria, y ahora renombrados como bacteria y archaea, que evolucionaron independientemente desde un ancestro común. Estos 2 dominios, junto con el dominio eucarya, constituyen la base del sistema de 3 dominios, que actualmente es el sistema de clasificación más ampliamente utilizado en bacteriología. El término monera, actualmente en desuso, en la antigua clasificación de los 5 reinos significaba lo mismo que procariota, y así sigue siendo usado en muchos manuales y libros de texto. Los antepasados de los procariotas modernos fueron los primeros organismos, las primeras células, que se desarrollaron sobre la Tierra, hace unos 3.800 a 4.000 millones de años. Durante cerca de 3.000 millones de años más, todos los organismos siguieron siendo microscópicos, siendo probablemente bacterias y arqueas las formas de vida dominantes. Aunque existen fósiles bacterianos, por ejemplo los estomatolitos, al no conservar su morfología distintiva no se pueden emplear para estudiar la historia de la evolución bacteriana o el origen de una especie bacteriana en particular. Sin embargo, las secuencias genéticas sí se pueden utilizar para reconstruir la filogenia de los seres vivos, y estos estudios sugieren que arqueas y eucariotas están más relacionados entre sí que con las bacterias. En la actualidad se discute si los primeros procariotas fueron bacterias o arqueas. Algunos investigadores piensan que bacteria es el dominio más antiguo con archaea y eucarya derivando a partir de él, mientras que otros consideran que el dominio más antiguo es archaea. Se ha propuesto que el ancestro común más reciente de bacterias y arqueas podría ser un hipertermófilo que vivió entre 2500 y 3200 millones de años atrás.
En cambio, otros científicos sostienen que tanto Archaea como Eukarya son relativamente recientes, de hace unos 900 millones de años, y que evolucionaron a partir de una bacteria gran positiva, probablemente una actinobacteria, que mediante la sustitución de la pared bacteriana de peptidoglicano por otra de glucoproteína, daría lugar a un organismo de Onura. Las bacterias también han estado implicadas en la segunda gran divergencia evolutiva, la que separó Archaea de Eukarya. Se considera que las mitocondrias de las eucariotas proceden de la endosimbiosis de una proteobacteria alfa. En este caso, el antepasado de las eucariotas, que posiblemente estaba relacionado con las arcueas, el organismo de Onura, ingirió una proteobacteria que, al escapar a la digestión, se desarrolló en el citoplasma y dio lugar a las mitocondrias. Estas se pueden encontrar en todas las eucariotas, aunque a veces en formas muy reducidas, como en los protistas amitocondriales. Después, e independientemente, una segunda endosimbiosis por parte de alguna eucariota mitocondrial con una cianobacteria condujo a la formación de los cloroplastos de algas y plantas. Se conocen incluso algunos grupos de algas que se han originado claramente de acontecimientos posteriores de endosimbiosis por parte de eucariotas heterótrofos que, tras ingerir algas eucariotas, se convirtieron en plastos de segunda generación.